El tema que nos correspondió fue nutrición enteral. Está conformado por Angie Paola Saavedra, Claudia Sanabria, Sofía Urbina y Angie Daniela Fernández Martínez. La nutrición parenteral. Entonces, ¿qué es la nutrición parenteral? La nutrición parenteral se refiere al aporte de nutrientes por vía extradigestiva. Es dar alimentación por una ruta que no tenga nada que ver con el tubo digestivo. En la nutrición parenteral se administran los nutrientes directamente al sistema circulatorio mediante un catéter en una vena principal, como lo es por la vía parenteral central o completa, en la vena cava superior, que es la subclavia, y en la vía parenteral periférica, que puede ser la vena cefálica o basílica. Entonces hay unos motivos o situaciones por las que hay imposibilidad de absorción de los nutrientes por la vía digestiva. Y esto pues puede ser porque haya una obstrucción intestinal, hay un intestino corto, que haya tumores digestivos, una diarrea o vómitos incontrolables. También puede darse esta vía de nutrición parenteral porque haya una necesidad pues, de reposo del aparato digestivo, ya sea por una cirugía o por fístulas entre el tubo digestivo y otros órganos, o una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay otras situaciones también, que es el gran consumo energético con poca posibilidad de administración enteral, como las grandes quemaduras o el SIDA. También está la desnutrición severa en presencia de un tubo digestivo no funcionante. Entonces, en la vía parenteral central o completa se debe usar una vena de mayor calibre, porque es más fácil pasar la nutrición por ser gruesa y porque el flujo de sangre es más rápido. Se utiliza un catéter en la vena cava superior, preferiblemente la subclavia, como vía de elección. En esa nutrición está elaborada por unos componentes como los hidratos de carbono, como la glucosa, los lípidos, también están las proteínas como los aminoácidos, están los minerales, las vitaminas y el agua que forman parte de estas soluciones. La osmolaridad parenteral completa debe ser mayor a 800 milimoles por litro. Es por esto que se usa por la vía central. También se usa cuando no se puede administrar por venas de más baja osmolaridad, como lo es la periférica. Se debe tener en cuenta que en pacientes con insuficiencia respiratoria o respiración mecánica es preferible una vena como la yugular interna. También que si la duración es menor a 12 o 15 días o está contraindicada por punción directa o problemas de homostáticos anatómicos, se coloca en catéter en la vía periférica hacia la vía. Bueno, las contraindicaciones para la nutrición parenteral son que el paciente tenga una vía digestiva que le esté funcionando normal y que las demandas de nutriciones estén cubiertas. Se debe tener en cuenta que antes de usar la nutrición parenteral se debe usar la nutrición enteral, pues esta es la que se asimila más se asimila y se parece más a lo que es la nutrición normal del estómago. Las complicaciones pueden ser mecánicas, cuando se usa un catéter, cuando hay una trombosis o cuando hay problemas con la bomba de infusión. También hay complicaciones metabólicas, que es por la sobrecarga de líquidos, por hiperglucemias o por un hígado graso. También está lo que son infecciones por afección del catéter. Los controles que se deben llevar para la nutrición parenteral son el no mantener la bolsa de nutrición parenteral conectada al paciente más de las 24 horas. También se debe informar al paciente de la importancia de no manipular el sistema de infusión y de no ser interrumpida por los desplazamientos del paciente. También se debe cambiar la bolsa en horario determinado y desechar el sobrante. Se debe también calcular, controlar los signos
vitales como el pulso, la temperatura, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Una valoración nutricional, un control de la forma de administración, y se debe hacer una revisión diaria de la zona del catéter para evitar incidencias por el catéter. Entonces tenemos lo que es la composición de los nutrientes por la vía parenteral. Aquí encontramos lo que es la fuente calórica, la fuente proteica y la fuente de micronutrientes. En la fuente calórica encontramos lo que es los hidratos de carbono, en donde todas las células del cuerpo humano tienen la capacidad de oxidar la glucosa. En algunos tejidos la glucosa es de particular importancia, como en el cerebro, que la utiliza como fuente energética, y esa función no puede ser sustituida por otro carbohidrato. La glucosa es empleada en la vía parenteral y compone en la nutrición parenteral y en el individuo el 60% de la energía en forma de glucosa, el 30% en forma de grasa y un 10% en forma de proteínas. La glucosa tiene unas ventajas, que es utilizable como fuente de energía por todos los tejidos. En situaciones normales es mejor tolerado, y el estrés metabólico tiene un déficit de la glucosa. Otro hidrato de carbono es la fructosa, y la fructosa es alternativa en intolerancia en pacientes con diabetes, pancreatitis o traumatismos craneoencefálicos. Otro es los lípidos. Los lípidos son sustratos energéticos con alta densidad calórica. Continuando con el tema de la nutrición parenteral, es importante conocer las fuentes que se administran a través de ella. Encontramos la fuente lipídica, que es importante para este tipo de nutrición. Entonces encontramos los lípidos. Los lípidos los encontramos en forma de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga. Dentro de ellos podemos encontrar triglicéridos de cadena media como el aceite de coco, el aceite de palma y los productos lácteos. Estos son oxidados rápidamente, pero actúan en conjunto con los triglicéridos de cadena larga. También encontramos los triglicéridos de cadena larga como en algunas carnes y en la soya. Estas tienen propiedades vasoconstrictoras, inmunosupresoras, y estos ayudan al buen funcionamiento también del organismo. También tenemos otro aporte importante, son las proteínas. Las proteínas se administran en soluciones de 18 a 20 aminoácidos, dentro de las cuales podemos encontrar que obligatoriamente se necesitan los ácidos esenciales. Entonces, los aminoácidos esenciales como la valina, la leucina, la isoleucina, la treonina, la lisina, la metionina, la fenilalanina y el triptófano. Todos estos actúan de manera positiva en el organismo, especialmente por las personas que sufren de problemas renales. Es importante la administración de histidina. En pacientes que presentan estrés por hipermetabólico, especialmente en los adultos, se hace necesario la valina, la leucina y la isoleucina. También encontramos farmaconutrientes. Dentro de los farmaconutrientes encontramos la arginina en situaciones de inmunosupresión o inmunodeficiencia. También encontramos la glutamina, que esta es para evitar la atrofia muscular intestinal. También encontramos la taurina, que esta es en caso de una obstrucción por ácidos biliares. También encontramos los macronutrientes como las vitaminas. Estas vitaminas ayudan al buen funcionamiento en casos de que se presente déficit de vitamina C, o antioxidantes
Entonces encontramos los oligoelementos. Estos oligoelementos se realizan en soluciones, especialmente cuando hay, comúnmente se da la ausencia de zinc. También vemos pues los electrolitos. Esto es para regular pues la cantidad de agua que está presente en el cuerpo. Tenemos los electrolitos como el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, entre otros. Bueno, es muy importante conocer este tipo de nutrición. Ahora vamos para la nutrición enteral. Esta nutrición ha sido muy importante recalcarla, ya que se realiza en forma de administración de nutrientes. Estos nutrientes se administran principalmente a través del tubo digestivo. Entonces, son todas las entradas que tiene, pero a través solamente del sistema digestivo. Tenemos varios tipos. Dos tipos como los que son el oral y por sonda. Tenemos la forma oral, como a través de la boca son introducidos pues los nutrientes. También tenemos pues a través de la sonda los diferentes tipos de sonda, los cuales pues iremos a abordar más adelante. Ahí podemos ver la sonda nasogástrica, la sonda bucogástrica. Y pues vamos definiéndola una por una. Dentro de esas tenemos la sonda nasogástrica. Este tipo de sonda es a través de la nariz. Es indicada en pacientes que presentan un nivel de conciencia adecuado. También tenemos la sonda orogástrica, que esta se realiza pues a través de la boca. Esta se da principalmente, pues es ideal en neonatos, especialmente cuando hay problemas de peso o hay problemas de succión. También tenemos la sonda transpilórica, pasa a través del píloro y llega hasta el duodeno. ¿En qué pacientes es administrada este tipo de sonda? Esto es cuando los pacientes no tienen una evacuación correcta pues del volumen gástrico, tienen problemas de reflujo y hay riesgos de aspiración. También tenemos las indicaciones. Hay que tener en cuenta que para dar una nutrición enteral es importante conocer pues que preguntarle al paciente si hay presencia de peristaltismos o hay alguna obstrucción o tiene algún problema de absorción a nivel intestinal. Y finalmente, las contraindicaciones. Estas contraindicaciones vienen principalmente cuando hay presencia de fístulas. Si hay presencia de fístulas, ya sea pancreáticas, duodenales, biliares, yeyunales, entonces no es recomendado. También es en pacientes que presentan enfermedades terminales. Bueno, dándole continuidad al tema, pues los tipos de dietas utilizadas en la nutrición enteral, la utilización de las dietas culinarias como nutrición enteral tienen inconvenientes, es decir, como la utilización de sondas de gran calibre mayor a 16, que estas pueden causar contaminación en la utilización. Las posibles complicaciones pues ya son gastrointestinales, que pueden ser causadas por una diarrea, un vómito, náuseas, las hidroeléctricas pues que puede deshidratarse ya sea por la diarrea o el vómito, y las infecciosas pues que ya es causada por un agente microbiano o por la mala utilización de cuando se pasa la sonda, y todo esto puede pues causarle respuestas como la diarrea o el vómito. También tenemos unas fórmulas definidas que son mezclas macronutrientes y micronutrientes, pues obteniendo artificialmente los alimentos mediante diversos procedimientos industriales. Que pueden clasificarse en normoproteicas, que estas son las calorías totales en forma, y estas se dividen en dos, que son normocalóricas y hipercalóricas. Entonces, las normocalóricas son las que tienen fibra
y las hipercalóricas, estas no las contienen, es decir, estas tienen un mayor porcentaje de grasa. Los suplementos nutricionales pues son fórmulas desequilibradas que aportan predominantemente un deterioro nutriente. No pueden utilizarse como un aporte nutricional del paciente, sino que se derivan para complementar dietas deficitarias. Hay unas fórmulas, estas se clasifican como fórmulas normoproteicas, hiperproteicas y especiales. Entonces, las normoproteicas son las que son las necesidades nutricionales del adulto, que se establecen entre el 30 y 40% de calorías kilogramos por día. Entonces, la proporción de las proteínas corresponde entre el 12 y 15% del valor calórico total. Las fórmulas hiperproteicas pues es un aporte proteico que es superior al 18% del valor calórico total, lo que establece una relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno por debajo de 120. Son productos adaptados a situaciones de hipercatabolismo, periodos postoperatorios, casos de desnutrición severa, en general cuando el catabolismo muscular es importante. Las fórmulas especiales pues son las fórmulas adaptadas a las necesidades metabólicas, especialmente por lo que no se siguen los criterios de una dieta equilibrada. Los equipos para la administración de nutrición enteral. Tenemos que tener en cuenta la gravedad del paciente. También se puede utilizar la bomba de infusión, pues que esta es la más adecuada para una nutrición enteral, ya que con esta se administra a un volumen constante y controlado y pues mejora la tolerancia de la fórmula y reduce al mínimo de la posibilidad de desarrollar complicaciones gastrointestinales al paciente. Tenemos que tener en cuenta también que se puede administrar de forma continua o intermitente. Entonces, la forma continua pues es un tiempo superior de 16 a 18 horas y esta se administra por bomba de infusión, y la administración intermitente pues consiste en la administración de 300 a 500 veces en la infusión del volumen total. Pues esta se aconseja que se debe pasar a una velocidad de 5 a 7 mililitros por minuto, es decir, entre 1 a 1 hora. Y fórmulas hiperproteicas, pues es un aporte proteico que es superior al 18% del valor calórico total, lo que establece una relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno por debajo de 120. Son productos adaptados a situaciones de hipercatabolismo, periodos postoperatorios, casos de desnutrición severa, en general cuando el catabolismo muscular es importante. Las fórmulas especiales pues son las fórmulas adaptadas a las necesidades metabólicas, especialmente por lo que no se siguen los criterios de una dieta equilibrada. Los equipos para la administración de nutrición enteral. Tenemos que tener en cuenta la gravedad del paciente. También se puede utilizar la bomba de infusión, pues que esta es la más adecuada para una nutrición enteral, ya que con esta se administra a un volumen constante y controlado y pues mejora la tolerancia de la fórmula y reduce al mínimo de la posibilidad de desarrollar complicaciones gastrointestinales al paciente. Tenemos que tener en cuenta también que se puede administrar de forma continua o intermitente. Entonces, la forma continua pues es un tiempo superior de 16 a 18 horas y esta se administra por bomba de infusión, y la administración intermitente pues consiste en la administración de 300 a 500 veces en la infusión del volumen total. Continuando con el tema de la nutrición enteral,
tenemos la parte de interacciones medicamento-alimento. Esto hace referencia al efecto que ejercen los medicamentos sobre los nutrientes. Pueden haber alteraciones en el apetito, el gusto, en el uso de laxantes, de los colágugos y colérgicos. Como factores de riesgo en la nutrición enteral tenemos la pérdida de nutrientes en el proceso de preparación, las dietas restrictivas, los desórdenes alimentarios como la anorexia y la bulimia, el alcoholismo y la adicción a medicamentos, enfermedades crónicas que cursan con desnutrición. Como las interacciones alimento-medicamento, que es todo lo contrario al anteriormente dicho, es el efecto que ejercen los alimentos sobre los medicamentos. A este proceso se le denomina farmacodinamia y los más susceptibles son los que tienen mayor biodisponibilidad. La farmacodinamia tiene 4 procesos que la componen, los cuales son la absorción, la distribución, la excreción y el metabolismo. La absorción hace referencia al aumento en el cambio de pH gastrointestinal y al efecto sobre la velocidad en el vaciamiento gástrico y en la motilidad intestinal. La distribución es cuando el alimento puede reemplazar al medicamento para unirlo con las proteínas. El metabolismo es cuando el hígado metaboliza los medicamentos mediante la oxidorreducción. En el proceso de la excreción tenemos que las dietas hipoproteicas producen aumento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular, ayudando a la filtración renal de los medicamentos. Las complicaciones de la nutrición enteral se dividen o se clasifican en 4 sin dejar a un lado la más importante. Las 4 son las complicaciones mecánicas, las complicaciones infecciosas, las complicaciones gastrointestinales y metabólicas. Cabe resaltar que no podemos dejar a un lado las complicaciones psicológicas que le pueden causar a un paciente que se le está administrando nutrición enteral. Las complicaciones mecánicas, dentro de estas tenemos la obstrucción de la sonda, las erosiones esofágicas, las perforaciones del tubo digestivo, del parénquima pulmonar y la mala posición de la sonda en el árbol bronquial. Dentro de las complicaciones infecciosas se producen por contaminación bacteriana de la mezcla nutritiva. Cabe resaltar que los gérmenes causantes con mayor frecuencia son las enterobacterias. Dentro de las enterobacterias están los colibacilos, la Klebsiella, la salmonella y los estrafilococos. Cuando esto sucede, cuando aparece una infección a causa de bacterias, lo que se puede hacer es la realización de coprocultivo y análisis bacteriológico de la fórmula nutritiva que se le está administrando para saber cuál es la causa de esta infección. Dentro de las complicaciones gastrointestinales tenemos las náuseas, vómitos y regurgitación. Estos no son tan frecuentes y de ser así, lo que se debe hacer es la suspensión de la nutrición enteral de inmediato para verificar los efectos adversos que está causando esto. La diarrea, el estreñimiento, el aumento del residuo gástrico y la distensión abdominal, que es la ampliación del abdomen. Complicaciones metabólicas. Dentro de las complicaciones metabólicas tenemos la hiperglucemia, que hace referencia a las dietas ricas en carbohidratos o a los pacientes que no toleran los glúcidos. La hipoglucemia, esta tiene mucho que ver con la supresión excesiva de las dietas ricas en calorías, y la hipomagnesemia, que es el déficit de zinc y selenio. Las complicaciones psicológicas, tenemos que un paciente con nutrición enteral va a ser parte de una nutrición mecanizada, va a hacer a un lado lo que es la gastronomía y todos los alimentos que se preparan pues por la mano humana, y ya va a tener trastornos de la conducta alimentaria como el rechazo a estas, la aversión, las náuseas y los vómitos. Y también va a tener dentro de las alteraciones psicológicas la ansiedad, la depresión,
neurosis, psicosis y negativismo. Es muy importante brindarle, pues, además del cuidado en el papel de enfermería, también brindarle apoyo psicológico. Dentro de esas complicaciones existen ciertos requisitos para la prevención de las complicaciones de la nutrición enteral. Está el rigor en la prescripción, programación al máximo individualizada, utilización de material apropiado, correcta posición de la sonda. Esto tiene mucho que ver con las complicaciones mecánicas que anteriormente se nombró. Observar las reglas de progresión y en la programación y administración. Eso tiene mucho que ver con los horarios al momento de la administración enteral. El máximo cumplimiento de las reglas de asepsia. Cabe resaltar que esta es parte de la complicación infecciosa que nosotros como personal de enfermería tenemos que evitar a que el paciente contraiga una complicación infecciosa. Por lo tanto, tenemos que tener mucho rigor en lo que es las reglas de asepsia. La vigilancia clínica y biológica, controles bacteriológicos, selección periódica y revisión de productos, fórmulas y material. También tenemos que disponer de unidad de soporte nutricional centralizada, asegurar el seguimiento de los protocolos por personal cualificado, establecer programas de educación permanente. Siempre hay que darle a conocer el procedimiento que se le va a realizar, cómo se le va a realizar y para qué se va a hacer. Coordinar y unificar criterios mediante la creación de comisiones de estudio y contrastar y consolidar acciones con líneas de investigación y estudio multicéntricos. Aunque son muchos los requisitos para la prevención, todos deben ser cumplidos para evitar las complicaciones al momento de administrar la nutrición enteral en un paciente. Muchas gracias.